Matemáticas, soy Mariziana, es una nueva forma de aprender matemáticas. La aplicación de ecuaciones lineales es el tema que vamos a ver el día de hoy. Problema 1. Un padre quiere repartir 510 caramelos entre sus 3 hijos. Entonces vamos de una vez definiendo, identificando las variables o los datos que nos dan. 510 caramelos y los 3 hijos. Teniendo en cuenta su edad, ahí ya va el condicionamiento. De tal forma que a los 2 menores les corresponde la mitad de los caramelos. Y a su vez al pequeño le corresponda la mitad de los caramelos del mediano. ¿Cuántos caramelos le corresponde a cada hijo? Entonces vamos a mirar los datos que acabamos de identificar. Tendríamos 510 caramelos repartidos entre 3 hijos según su edad. Entonces colocamos mayor, mediano y pequeño. Ahora el otro condicionamiento que nos dan es que los 2 menores les corresponde la mitad de los caramelos, por tanto tomamos los 2 menores y decimos que les corresponde la mitad de los caramelos, que son 510. 510 dividido 2 y esto nos da 255. Quiere decir que esos 255 caramelos los tenemos que repartir entre el hermano mediano y el pequeño. Y el mayor le correspondería el resto, que sería la otra mitad, 255. Ahora, para establecer cuál es el valor de x y la ecuación de este problema, tenemos que definir cuál es el término dependiente y cuál es el independiente. Nos quedan el valor de p y el valor de m. Si vamos a mirar, nos dicen, al pequeño le corresponde la mitad de caramelos que al mediano, por tanto, el pequeño está en términos del mediano. El valor del pequeño depende del valor del mediano. Por tanto, el término independiente acá es x. Y entonces podemos decir que x más la mitad de x, ¿cierto? Que sería, ese representa el valor del mediano y ese representaría el valor del pequeño, sería igual a 255, que es la mitad de caramelos que hay en total. Para establecer mejor la ecuación, lo que hacemos es resolver esta operación. Tenemos acá una operación entre un entero y un fraccionario. Por tanto, colocamos el 1 debajo y operamos. Recordemos que para operar suma de fraccionarios, lo que hacemos es multiplicar en x, sumar esos otros resultados, colocar el resultado en el numerador, y luego multiplicamos los dos denominadores y ese resultado lo colocamos en el denominador. De esta manera tendríamos x por 2, 2x, x por 1 sería x, sobre 2 por 1 sería 2, igual a 255. Ahora el siguiente, como x y 2x son términos semejantes, los sumamos. 2 más 1, 3, nos daría 3x sobre 2 igual a 255. Y por último, entonces, tendríamos ya establecida nuestra ecuación. Tendríamos que averiguar cuál es el valor que le corresponde a x para que esta igualdad se cumpla. Bien, ahora, entonces, como tenemos la modelada del problema por medio de una ecuación, lo que vamos a hacer es resolverla, hallar el valor que satisface la ecuación. Entonces, recordemos que para despejar una ecuación, pasamos lo que acompaña a la x a hacer la operación inversa al otro lado. Por tanto, el 2, en este caso, como está en forma de fraccionario, está representando también una división. Entonces 2 que pasaría al otro lado a ser multiplicación. 255 por 2. Y 3, como está multiplicando, pasaría a ser la operación inversa, que es división. Entonces multiplicamos esto, nos dan 510 y luego ese resultado lo dividimos entre 3. Ahora, 510 dividido 3 nos da 170. Por tanto,
habíamos dicho que el mayor ya le correspondían 255 caramelos, al mediano era el valor de la variable de x, por tanto le corresponden 170, que lo acabamos de averiguar, y al pequeño le corresponde la mitad de x. Por tanto, tomamos 170 y lo dividimos entre 2. 170 dividido 2 nos da 85. Tendríamos que al pequeño le corresponden 85 caramelos. Y así hemos solucionado el problema. Debemos tener en cuenta entonces los pasos que hicimos durante este proceso, que fue identificar los datos, identificar el valor de la variable x, que es mirar cuáles datos están dependiendo de esa variable, es decir, cuáles son dependientes, cuáles son independientes, y el independiente tomarlo como x. Y por último, dar solución a la ecuación y obtener los datos que nos hace referencia a la pregunta del problema.